Listo, buen día a todos. Mi nombre es Mercedes del Carmen Hernández Sánchez y el día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de conocer los factores de aprendizaje para el docente. El día de hoy nos acompañan los maestras Diana Laura Ríos González, César Fernández Cuevas, Rocío Karina Hernández Domínguez, Alma Yutzin Rodríguez Segura y yo, Mercedes del Carmen, que voy a fungir como moderadora de esta presentación. Estudiar sin motivación es como poner mechas al candil cuando aceite es lo que habría que añadir. El día de hoy nuestro tema es la motivación y cómo vamos a utilizarla a favor de la educación de los niños y del aprendizaje. Para que exista motivación dentro del salón de clases, existen distintos tipos de factores a considerar. No todos los factores inciden directamente sobre el maestro, sino que hay otros factores que hay que considerar. Maestra Diana, ¿le gustaría comentarnos acerca de este tema? Que sí, maestra Mercedes, muchas gracias por el uso de la voz. Es un gusto para mí acompañarlos en este espacio donde estaremos abordando sobre algunos factores que inciden en el aprendizaje. Resulta de relevancia porque como docentes debemos de conocerlos para poder establecer acciones y tomar decisiones pertinentes para propiciar un mejor desarrollo de cada uno de estos factores en nuestros alumnos. Uno de los factores es el factor cognitivo. Este factor, cada ser humano ya lo posee de forma biológica. Es decir, son aquellos mecanismos que ponemos en práctica para asimilar una materia o aprender alguna cosa. Cada ser humano ya viene con su proceso de inteligencia, con su capacidad de memorizar las cosas y sabemos que a algunas personas se les facilitan aprender de cierta forma o ciertas cosas y a otros se nos dificulta más alguna materia, alguna modalidad de aprendizaje. Entonces, el aspecto cognitivo es aquel que ya poseen las personas, pero aún así se puede ir mejorando a través de diversas estimulaciones. El otro factor es el factor afectivo social. Este factor considero que es el que podemos incidir un poquito más o podemos manipular más. Estos factores tienen relación con los sentimientos, con las relaciones interpersonales, con la comunicación y se debe establecer para el logro eficaz del proceso de aprendizaje. Entonces, esto se relaciona bastante con los problemas, con las emociones, con las situaciones diarias que el estudiante está pasando. Entonces, aunque la persona a veces sea como que tenga ese factor cognitivo muy bien establecido, pero sí es muy inteligente, pero está pasando por un duelo, pues a veces eso puede bloquear su factor cognitivo. Entonces, esa es la importancia de este factor. Y en los factores ambientales y de organización son las condiciones ambientales que tienen que ver con el lugar de estudio, la iluminación, la temperatura, los ruidos, la ventilación, el mobiliario y la postura. Es decir, son aquellos ambientes del espacio o de la organización como hábitos de estudio, como el lugar donde se estudia. Entonces, estos son a grandes rasgos los tres tipos de factores que les estaremos abordando a lo largo de la presentación. A continuación, mis compañeros abordarán más a profundidad cada uno de ellos. Les invito a escuchar a mi compañera Alma, quien estará diciéndonos a profundidad cada una de las características de estos factores. Hola, buenos días. Mi nombre es Alma Yuquetzin Rodríguez Segura y soy maestra en Ciencias de Educación y actualmente me encuentro laborando en una secundaria técnica impartiendo lo que es la materia de español en alumnos de primer grado. Es para mí un gusto poder darles a conocer lo que son las características de los factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, ya que esto nos permitirá identificarlos o ponerlos en práctica en nuestra labor docente. El primer factor son los factores cognitivos
en los cuales podemos encontrar lo que es la motivación, que considero clave en el aprendizaje. Es importante pasar de la motivación extrínseca a la motivación intrínseca. Esto se va a lograr haciendo metas a corto plazo para irse acercando poco a poco a lo que es nuestra meta final. Sabemos que una de las tareas que tenemos como docentes es fomentar esta motivación en los alumnos e incentivar sus logros. También el papel de la familia es muy importante, ya que desde casa se debe de alentar a los alumnos a lograr sus metas. Otro factor son las aptitudes intelectuales, que como sabemos, todas las personas somos inteligentes, pues no solo implica la resolución de problemas educativos, sino también el resolver problemas o situaciones que se nos van a presentar en nuestra vida diaria. También encontramos lo que son los conocimientos previos. Estos son muy importantes, ya que son esquemas de conocimientos que ya se tienen sobre determinado tema, lo cual nos facilita la relación entre lo que ya se sabe y lo que se está por aprender, y así modificar el esquema de conocimiento y lograr lo que es un aprendizaje significativo. También encontramos lo que son los factores afectivos sociales. Aquí tenemos un pilar muy importante y es la actitud de la persona. Esta debe de ser favorable, es decir, debe de ser positiva, ya que de esta manera serán los estímulos de respuesta. También encontramos las habilidades como la voluntad, que prevalecen en el conocimiento que vamos a impartir como docentes, y es importante recalcar que si nosotros nos encontramos emocionalmente bien, es decir, que si no nos encontramos emocionalmente bien, es decir, que no tengamos buena salud mental, difícilmente vamos a poder avanzar. Todo esto tiene que ver también con nuestras relaciones interpersonales y con nuestras habilidades sociales. Y por último, encontramos lo que son los factores ambientales. Aquí pocas veces tomamos en cuenta, pero no por eso deja de ser muy importante, pues existen varios estudios que nos indican que influyen en el éxito y en el logro de estos aprendizajes. Sabemos que cualquier espacio nos puede servir para estudiar, pero estos espacios deben de tener ciertas características, ciertas condiciones especiales, como lo es tener una buena iluminación, es decir, una luz cálida, que no nos lastime o que no nos canse la vista, que nos permita concentrarnos y que no sea una distracción. Es decir, no luces, no sé, color rojo, color neón, que nos puedan distraer o que nos puedan lastimar lo que es la vista. Un mobiliario que sea adecuado, en el cual podamos estar cómodos, que no nos provoque alguna incomodidad, algún dolor en la espalda, que nos tengamos que estar moviendo a cada rato, y una temperatura adecuada, es decir, ni mucho frío ni mucho calor, ya que esto puede hacer que perdamos la concentración y sea más difícil lograr el aprendizaje. Sería todo, gracias. Muchas gracias, maestra Alma. Creo que con la explicación que nos acaba de dar usted en conjunto con la maestra Diana, nos queda muy claro cuáles son esos factores que tenemos que considerar, pero también cuáles son cada una de esas características que hay que tomar en cuenta para poder aplicarlo. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a pasar con el maestro César, que nos va a hablar acerca de cómo se relacionan esos factores entre sí. ¿Qué tal? Buenos días, compañeras. Antes de comenzar, pues me gustaría presentarme. Bueno, pues yo me llamo César Fernández Cuevas, soy licenciado en enseñanza del inglés, egresado de la Universidad Veracruzana. También soy licenciado en comercio exterior, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y soy maestro en ciencias de la educación por parte del Instituto de Estudios Universitarios, IEU. Actualmente me desempeño como profesor de inglés en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y también trabajo en el Programa Nacional de Inglés en primarias federales en la ciudad de Puebla. Bien, la pregunta que tenemos es ¿cómo se relacionan estos factores entre sí? Bien, todos estos factores que comentaron nuestras compañeras se relacionan entre sí, ya que involucran tanto a alumnos como maestros y padres de familia. Es decir, que ellos tienen responsabilidad compartida
en que los alumnos logren pues, los aprendizajes esperados. Es decir, por ejemplo, si en la escuela tienen un buen ambiente de aprendizaje, pero el profesor no motiva a sus alumnos, ahí está fallando el profesor. O, por ejemplo, si la escuela cuenta con buenas instalaciones, con buenos maestros, los alumnos participan, pero en casa los niños no tienen un ambiente tranquilo, no tienen un lugar donde estudiar que sea propicio, pues eso también afecta. Entonces, todos tienen una responsabilidad compartida para que se puedan lograr los aprendizajes esperados. Ahora, otro punto, que los factores ambientales e internos deben de complementarse para maximizar los aprendizajes esperados. Es decir, que tanto el alumno como su entorno tienen que tener una sinergia. Es como comenté. Por ejemplo, si a lo mejor el profesor enseña un tema muy bien, pero en casa no se le da un seguimiento a los hijos, pues afecta en su rendimiento al final. O por ejemplo, si en su casa los niños tienen acompañamiento de sus padres, tienen un buen lugar de estudio, pero en la escuela los niños sufren de bullying o el maestro es cruel con ellos, pues eso también los afecta. Entonces, se tiene que complementar todo para poder lograr que se obtengan los aprendizajes esperados de la mejor manera posible. Bien, esa sería mi participación. Perdón. Muy bien, muchas gracias, maestro César. Ahora vamos a ver qué importancia tienen estos factores para el docente. Ya conociendo sus características, qué implica, cómo se relacionan, ahora qué importancia tienen esos factores para la práctica docente. Maestra Rocío. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Me presento. Mi nombre es Rocío Karina Hernández Domínguez. Soy licenciada en Educación Especial en el área de problemas de aprendizaje y actualmente laboro con 20 años de servicio en el Centro de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar, CAPEP, que en San Luis Potosí aún es vigente. Y pues vamos a participar con esta pregunta: ¿qué importancia tiene para el docente conocer estos factores? Considero que es crucial que el docente conozca cada uno de estos factores, puesto que en ellos emerge generar un ambiente de aprendizaje propicio para que los alumnos aprendan. También nos va a servir para el diseño de nuestra planeación, para diversificar esas estrategias didácticas y que los alumnos se encuentren motivados para aprender. Hacer uso del material didáctico adecuado, acorde a las características de los alumnos, al contexto donde elaboramos, a los intereses que presentan los alumnos, a su nivel de aprendizaje, y sobre todo también para desarrollar esas interacciones sociales dentro del contexto áulico escolar. En ocasiones no tomamos mucho en cuenta esa parte y es crucial para que el alumno se sienta a gusto, tranquilo, motivado, interesado en aprender. Comentábamos cuando se decían sobre los factores cognitivos, pues sí son relevantes, pero la motivación es ideal para que los alumnos sientan ese interés por aprender y asistir continuamente a sus actividades, ¿verdad? Y de ahí se deriva el aprendizaje. Por lo tanto, considero que son súper interesantes que cada docente conozcamos cada uno de estos factores y los llevemos a la práctica y los integremos en cada una de nuestras actividades. Siempre tomarlos en cuenta. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Rocío. Una vez que ya conocimos cuáles son los factores, cuáles son las características, cómo se relacionan y qué importancia tienen para el docente, creo que ya podemos formar un criterio acerca de cuáles de estos factores consideramos mayor importancia para el aprendizaje. Puede ser que para uno un factor sea más importante que otro, dependiendo de nuestro contexto, dependiendo de cómo nos desarrollemos una vez que conocemos a nuestros alumnos, o a lo mejor también podemos tener algún otro referente para decir cuál es más importante. Me gustaría escuchar su opinión
acerca de cómo delimitan este factor. Comenzamos, maestra Diana. Claro que sí, maestra, muchas gracias. Fíjese que todos los tres tipos tienen así como que algo muy especial, ¿verdad? Sin ellos es como como un engranaje, ¿verdad? Se requieren los tres para dar ese aprendizaje. Pero a pesar de eso, a pesar de que considero que los tres tipos son muy importantes, me parece que dadas las circunstancias que estamos pasando en nuestra sociedad, de quizá tantas problemáticas que se encuentran en los niños, en los alumnos, en las familias, creo que la parte afectivo-social, la parte de la motivación, viene a tomar mucha importancia hoy en día. Eh, Así como en en los últimos años hemos estado teniendo que incorporar esas clases de educación socioemocional, de darle ese peso o esa relevancia que conlleva, creo que la motivación, el estado de ánimo, las circunstancias que están rodeando ese aprendizaje, pueden favorecer o perjudicar el proceso de aprendizaje. Entonces, como lo mencionaba la maestra Rocío, la parte cognitiva es muy importante y es algo que facilita mucho el aprendizaje, pero si una persona que aprende muy rápido y se encuentra en una situación familiar de duelo, eso le puede llevar a su aprendizaje a la baja, ¿verdad? Entonces, creo que esa motivación que nosotros como docentes podemos llevar con nuestros alumnos y que ellos mismos deben de llevar consigo mismos la motivación intrínseca y con nosotros la motivación extrínseca, es lo que puede hacer ese cambio en el desarrollo del aprendizaje. Muy bien, muchas gracias, maestra Diana. Muy interesante su opinión. Me gustaría escuchar también el punto de vista de la maestra Alma. Hola, como decía la maestra Diana, creo que todos los factores son muy importantes, pero desde mi punto de vista, y al igual que ella, considero que la motivación es un factor muy, muy, muy importante y creo que sobresale de los demás, ya que es una clave en el aprendizaje. Y si esta a veces no se maneja bien en los alumnos, se puede generar lo que es una apatía, una poca participación, y también esta motivación no solo se tiene que dar en los alumnos, sino también es parte de nosotros, ya que si nosotros no potencializamos de manera correcta a los alumnos, tampoco todo esto va a impactar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no nada más es la motivación de los alumnos, sino también la motivación de nosotros como docentes y de lo que queremos lograr en ellos. Sería todo. Muy bien, muchas gracias, maestra. Gracias por compartir su opinión. Maestro César, ¿qué opina acerca de la importancia de alguno de esos tres factores? Yo estoy de acuerdo con ustedes. Creo que la motivación es muy importante porque si se dan cuenta, hay alumnos que vienen de comunidades rurales, bueno, son de comunidades rurales y estudian en escuelas que no tienen mobiliario, que no tienen baños dignos, o sea, las instalaciones están muy mal, pero ellos van a estudiar y le echan ganas porque tienen la motivación de salir adelante, de tener un mejor futuro. Y como mencionó la maestra Alma, el papel del docente aquí es muy importante porque nosotros podemos transmitirle a los alumnos esa motivación y se va contagiando en ellos y pues aunque no tengan a lo mejor las condiciones necesarias para llevar a cabo sus estudios de una manera correcta, pues esa misma motivación los impulsa a seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro César. Maestra Rocío, ¿cuál es su Hola, ¿qué opinión? tal? Sí, claro que sí. Bueno, pues sí, también considero, al igual que ustedes, que los tres factores son súper importantes, pero sí, con la experiencia y lo que vivimos en la actualidad,
considero que el factor afectivo social es crucial porque la motivación pues es una de las principales claves del aprendizaje. Nosotros lo vivimos, ¿verdad? Un alumno motivado es un alumno que se interesa en asistir a sus clases, en participar, en realizar las actividades, pero también es cierto que la motivación de ellos depende mucho de nosotros, cómo implementemos nuestras actividades, qué les llevemos día a día, cómo las diseñamos, cómo generamos ese ambiente motivador en el aula y también cómo estamos nosotros intrínsecamente motivados para impartir las clases. Que siempre tengamos esa empatía de conocer a cada uno de nuestros alumnos, saber qué sienten, cómo se sienten, cómo están emocionalmente, y eso va a generar que nosotros desarrollemos esas estrategias que los motiven día a día a asistir y a participar y sobre todo a aprender, que es lo que deseamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Creo que todos estamos de acuerdo en que los 3 factores son importantes y se tienen que considerar dentro del aula, pero el factor afectivo social también depende mucho de nosotros, como lo comentaba la maestra Rocío, y no importa si no tenemos las mejores condiciones para la escuela, no tenemos, pues tampoco podemos hacer mucho acerca como de la salud del alumno. O sea, no está dentro de nuestras manos, pero la motivación está en nuestras manos y es algo que no depende del dinero, no depende de los padres de familia, sino que es algo que incide directamente en nosotros y que podemos hacer mucho por ellos. Entonces también por eso yo considero que es el factor más importante, porque muy a pesar de todo lo demás, o también que puede jugar a nuestro favor, esto no se necesita otra cosa más que estar en contacto con los niños, motivarlos, platicar para poder potencializar su aprendizaje. Muy bien, y esto nos lleva a que tomemos una conclusión de ahora que conocemos todos estos factores y cómo juegan parte de nuestra práctica. ¿Para qué creemos, maestros, que nos van a servir estos contenidos? Y también me gustaría escuchar cómo pretenden aplicar esto dentro de su práctica docente. Y creo que de esta manera podemos tener nuevas herramientas para aplicarlas con nuestros alumnos. Maestra Diana. Gracias, maestra. Sí, pues creo que primeramente esta información nos sirve como una reflexión para ver qué tanto qué tanta importancia le hemos dado a cada factor y recuperar o considerar aquellos elementos que nos hace falta desarrollar y situar verdaderamente esa motivación como aspecto central en nuestra práctica y crear condiciones propicias para que nuestros alumnos día a día estén motivados y que si alguna estrategia no funciona, pues realizar las modificaciones pertinentes y adecuarlas al contexto, a las necesidades de los alumnos para siempre mantener esa motivación. Entonces, creo que esta información me ayuda a realizar ajustes, a realizar la toma de decisiones para mejorar esos aspectos en mi aula y con mis alumnos. Muy bien, muchas gracias. Maestra Alma, ¿cómo funciona esto dentro de su práctica y cómo pretende aplicarlo? Bueno, como docente considero que al realizar una reflexión de mi práctica de manera constante y tomando en cuenta estos factores que hemos estado analizando y que como formadores estamos en constante crecimiento y actualización. Esto nos va a ayudar a brindar herramientas a nuestros alumnos para poder vencer lo que son sus barreras de aprendizaje, para que a lo largo de su vida puedan ir aprendiendo a construir conocimientos, es decir, aprender para la vida. Ahora, ¿de qué manera puedo aplicarlos? Bueno, con diversas estrategias, técnicas, con motivación, como lo habíamos mencionado, que es un factor muy, muy importante, con los recursos pertinentes, recursos humanistas, fomentando el pensamiento crítico y reflexivo, construyendo ambientes de aprendizaje en donde el alumno pueda desenvolverse y que sean propicios para el logro de estos aprendizajes y que nos permitan tener una educación de excelencia.
Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra. Muy interesante su punto de vista. Maestro César. Bien, yo considero que estos contenidos, como lo mencionó la maestra Diana, nos sirven para realizar una reflexión sobre nuestra práctica docente y ver en qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal, para que de esa manera podamos llegar mejor a los alumnos y poder trabajar de una mejor manera. Yo aplico esto en mi práctica docente, sobre todo con los niños. Me fijo en cada uno de ellos y cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus gustos, ¿no? Por ejemplo, yo trato de motivarlos, diciéndoles cosas positivas, por ejemplo, si hicieron bien una actividad, los felicito, uso, por ejemplo, juegos que a ellos les gustan y ellos se la pasan muy bien, se divierten. También, por ejemplo, si escribo una oración en el pizarrón, incluyo personajes de caricaturas o los nombres de los alumnos o videojuegos y ellos, pues todo eso les llama la atención. Entonces, cuando llega la clase de inglés, ellos se ponen contentos porque saben que se van a divertir y eso les motiva. Entonces, pues yo lo aplico de esa manera. Este, También pienso comprar más material y hacer un rincón en cada salón, el rincón de inglés, donde puedan tener libros, juegos de mesa o algo que pues, a ellos les guste de la materia. Y, este, por ejemplo, en el aspecto cognitivo, pues darme cuenta qué es lo que más prefieren los alumnos. Prefieren a lo mejor trabajar con videos, con más imágenes, flashcards. Si algunos alumnos tienen una habilidad de lectura un poquito más desarrollada, pues enfocarme en eso. Ese tipo de cuestiones es lo que yo pretendo pues incluir en mi práctica docente para poder mejorar el desempeño de mis alumnos, y también el mío. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro. Gracias por compartir estos tips, que estoy seguro que al escuchar nuestras aportaciones, se nos van ocurriendo más ideas y van enriqueciendo nuestra práctica. Maestra Rocío. Sí, claro que sí. Pues miren, estos factores, aun cuando no los tenía identificados como tal y con sus características, pues yo en mi práctica docente los utilizo mucho al ser maestra de educación especial. ¿Cómo se generan aquí las barreras para el aprendizaje? Cuando tenemos alumnos con las características, con una condición con discapacidad, estos factores son ideales porque si no tenemos la parte cognitiva, pues por eso la parte de la motivación, pues a mí me súper encanta, porque es la parte donde podemos nosotros trabajar o que los niños se involucren y se integren en cada una de las actividades. Cuando conocemos el contexto áulico escolar, ahí es donde identificamos cuáles barreras están dificultando que los alumnos aprendan, con o sin una condición. Entonces, nos damos cuenta que a veces, por ejemplo, el ambiente de iluminación o está muy lleno de información visual o mucha información auditiva, o a veces en las aulas existe mucho material que a los alumnos esto les limita centrar su atención. De hecho, aquí se generan mucho los problemas también de conducta. Y cuando brindo mis estrategias, pues van enfocadas principalmente a que se minimicen algunas situaciones o se incrementen esos factores, ya sea de motivación o cognitivos o de ambiente áulico escolar. Lo utilizo en mi práctica al realizar una planeación diversificada, puesto que voy a tomar en cuenta cada una de las características de mis alumnos, qué les interesa y sobre todo que sean esa planeación o ese material que sea contextual a sus necesidades, a sus características, a lo que les gusta, a lo que les motiva. Y de esta manera hemos tenido muchos logros. Entonces, yo sí me encantan, aunque no les comento, no lo había visto como tal así muy específicos cada factor, pero sí los implementamos en el aula. Ahora, con mayor razón, pues creo que va a ser mucho más específico yo poder brindarle sugerencias a mis educadoras, a los docentes, sobre qué factor específicamente nos tenemos que dar o ponerle mayor atención
para que se incrementen los aprendizajes dentro del aula. ¿Sí? Así lo voy a trabajar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra. Y creo que también se puede percibir su emoción al hablar de estos temas. Se nota que es su área, que se siente cómoda y que lo aplica. Y pues precisamente para eso nos sirven esos contenidos. Creo que todos los tomamos en cuenta, pero no sabíamos cómo ponerle ese nombre o no sabíamos que lo estábamos trabajando. Ahora, después de esta lectura y de estar platicando con ustedes, ya sabemos cuáles son esos factores a considerar y creo que ahora de una forma más consciente lo vamos a tener presente siempre y vamos a estar cuidando cada uno de ellos. Como yo también lo mencionaba hace un momento, a lo mejor los tres no están en nuestras manos y no podemos apoyar al 100% al niño, pero hay cosas que ahora estamos identificando que sí podemos hacer por ellos. La motivación que tiene que estar presente en nuestras aulas, el hacer consciente al niño de que también él puede estar motivado, puede estar trabajando, acercarnos a ellos para conocerlos y saber cuáles son, cómo vamos a aplicar de manera correcta para nuestro contexto estos factores. O sea, es decir, qué es lo que quiere mi niño, qué es lo que le gusta y cómo puedo yo aplicarlo, qué puedo hacer por ellos. Entonces se me hace un tema que es muy digerible y siento que es digerible porque lo ponemos en práctica y conocemos del tema. Entonces, fue un placer para mí haber escuchado sus opiniones, su conocimiento sobre este tema y espero muy pronto volver a compartir espacio con ustedes. Sin más por agregar de mi parte, me despido de esta transmisión y sin agradecerles el compartir sus estrategias y sus conocimientos. Muchas gracias, maestros. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Bye.